Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío. Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Lailen Wong y este es el último capítulo de la primera temporada de Plaza Perú, un espacio de encuentro entre derechos humanos, política y, por qué no, necesaria distensión. Como siempre, me acompañan mis queridísimos compañeros Pablo Torres y Rodrigo Castillo. Hola, chiquillos. Hola, tanto tiempo sin estar por estos lados, un gusto como siempre. Así hola, es. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no lo sé, a todas las personas que nos escuchan. Los ciberextrañaba. Bueno, el día de hoy tenemos un tremendo tema y además una tremendísima invitada, muy querida además de Colectiva, y que la elegimos para hacer el broche de oro de esta temporada, así que vamos a ir a conversar de política y ciudadanía. El día de hoy vamos a estar conversando con Jean Simon Rogers. Jean es politóloga, tiene sus estudios en la Universidad de Denver, en políticas comparadas, teoría política de la Universidad de Colorado Boulder, y además sus líneas son en general políticas y gobernanza. Actualmente Jean es académica de la Universidad de Concepción, del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Bienvenida, Jean. Muchas gracias. Hola a todos y todas que están escuchándonos, la hora que sea, y muchas gracias por la invitación. Así que con esta presentación iniciamos la conversación del día. Bueno, como siempre, me dejan a mí el tema de abrir los fuegos en estos asuntos. Así que para introducir el tema de hoy queremos decir que habría que ser un poco ciego para no darse cuenta que actualmente vivimos en un Chile que es sustancialmente distinto al que podríamos tener a estas mismas fechas el año anterior. Después del 19 de octubre del año pasado, 18 de octubre, cuando queramos fechar el inicio de todo esto, hemos visto una ciudadanía que es mucho más activa, una ciudadanía que es mucho más consciente, una ciudadanía que contesta, una ciudadanía que exige. A tal punto han llegado, estos cuestionamientos que a día de hoy ya se plantea derechamente un nuevo proceso constitucional. ¿Cuáles son los cambios que van a propiciar estas nuevas circunstancias políticas? ¿Cuáles son las instituciones que necesariamente tenemos que cuestionar el día de hoy? Para todo eso, el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Jane. Y don Rodrigo va a tener el honor de hacer la primera pregunta. Rodrigo, por favor. Gracias, Pablo. Bien, la primera pregunta entonces para nuestra invitada del día de hoy, y obviamente en el contexto de lo que señalaba Pablo respecto de este cambio en el ambiente político que quizás se venía produciendo ya más veladamente desde antes, pero que estalla literalmente el 19 de octubre del año pasado, 18 de octubre. Hasta la fecha ha observado un cambio radical en la actitud muchas veces de la ciudadanía frente a los acontecimientos políticos que hemos vivido hasta entonces. Ejemplo de ellos son muchas cosas y procesos, el último de ellos el tema del 10% de la AFP, pero también han habido una serie de otros temas que han sido abordados con mucha más atención y participación activa de la ciudadanía en el debate público, y dentro de ello, como bien señalaba Pablo, se ha puesto también en marcha el debate en torno al cambio constitucional. Ya tenemos la nueva fecha del plebiscito para octubre de este año respecto de el inicio de un proceso constituyente, y la pregunta es la siguiente: si le parece a usted que las instituciones de participación que han existido en las últimas décadas en Chile son suficientes para encauzar las demandas de la ciudadanía para el periodo o para el momento en que estamos viviendo, o estas van a presentar un cambio sustancial de resultar este proceso constituyente. No, claramente que no, que los canales de participación institucional no han sido suficientes. Uno, por un lado, que en Chile
yo diría debe ser uno de los países con menos canales de participación, más allá de solamente votar para la persona que va a representarnos, ¿cierto? No tiene posibilidad de generar plebiscitos o consultas desde la ciudadanía, agregar cosas a la Constitución. Si uno mira a otros países, hay una diversidad de temas, ¿cierto? Pero en general se busca una variedad de canales de participación justamente para ir generando, comunicando entre la ciudadanía, las organizaciones políticas también, yo agregaría, porque además de no contar con canales de participación institucional, yo diría los partidos políticos, especialmente en los últimos 25 años, yo diría al inicio estaban, a la vuelta de la democracia electoral estaba bien, pero después empezaron a cerrar los espacios donde uno podía participar como ciudadano, ciudadana. Y como consecuencia, los movimientos sociales se abren como un espacio de participación, como también organización voluntarias, un fortalecimiento de sociedad civil, que es muy importante en cualquier sociedad que tenga una sociedad civil vibrante, que va generando, permitiendo debate, discusión. Y ese yo agregaría un segundo punto, porque también la democracia, la manera que está estructurada la democracia en Chile, muy desde arriba hacia abajo, muy centralizado, ¿cierto? Muy concentrado en el presidente, muy concentrado en los partidos. Y si miramos, en verdad, poco debate público, excepto en los últimos 4 o 5 años, yo diría, se ha aumentado mucho. Pero se mantiene todavía una dominancia, ¿cierto?, de lo que fue el partido, o más que el partido, el sistema electoral binominal. Binominal. Estaba, ¿cierto?, en las dos líneas, ¿cierto?, las dos fuerzas políticas más importantes. Y con el cambio, ¿cierto?, del sistema y la entrada de nuevas voces dentro del Parlamento, ese se ha movido un poquito, pero si uno mira los programas de debate en general, hasta, ¿cierto?, los matinales, rara vez invitan voces, excepto, yo diría, durante la primera semana del estallido social, porque fue como un tema que, en verdad, todo el mundo quería entender y empezaron a invitar distintas voces, puede ser los alcaldes empezaron, ¿cierto? También personas que venían de ONG, etcétera, pero poco a poco yo diría se va abriendo y ese es donde yo destacaría que dijo Pablo en relación a una ciudadanía quizás más exigente, pero yo diría también con interés de informarse, de analizar los debates y también han perdido paciencia, de cierta manera. Hay un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, me parece debe ser, pensar, en como 2015 quizás, sobre politización, donde hacen una comparación entre como ahora y como al principio de los 90 y al final las personas ya no tienen paciencia. Como sabe, en los 90 la idea era necesitamos cambios profundos, pero ese va a tomar tiempo, de cierta manera tiene paciencia y confiaban en las autoridades, ¿cierto? Ahora si uno mira, en 2015 ya no confían tanto en las autoridades, como no, ese refleja, ¿cierto?, lo que uno observa también, pero todavía necesitamos ese cambio profundo. Como ese va a generar, ¿no es cierto?, que la ciudadanía, pero yo diría distintos tipos de ciudadanía, porque es como Estados Unidos, de cierta manera, de donde soy, que por un lado tenemos movimientos, mucha gente a la calle, pero por el otro lado tenemos baja participación electoral. Chile, ¿cierto? Y tenemos muchas personas que participan que al final votan por Trump, ¿cierto? Que de cierta manera puede ser, es una ciudadanía diferente, yo diría muy movilizado, casi más movilizado que otras ciudadanías, ¿cierto? Van a los rallies y todo eso. Por eso hay una tensión dentro de la democracia que es muy compleja. Muy larga la respuesta. No, está perfecto. A propósito justamente de lo que tú nos cuentas, de esta nueva forma de exigir participación ciudadana, de nuevas formas de interpretar también la ciudadanía, nos hemos visto
a propósito de este contexto sanitario, repensar también cómo poder participar de manera segura, de manera remota, y por supuesto se ha abierto la eterna discusión del voto electrónico, del voto remoto. ¿Tú crees que es una conversación, bueno, siempre podemos estar preparados para tenerla, pero que se debe dar necesariamente, ya sea para descartarlo o al menos cuestionar la forma de votación propiamente tal? ¿En términos de voto electrónico o en la forma de realizar las elecciones? Podríamos hacer yo creo un paréntesis, pero lo del voto electrónico creo que ha sido algo que ha surgido un poquito fuerte en este último tiempo y ha generado, como siempre, opuestos muy antagónicos. Yo, por lo que yo he leído, yo no estoy a favor de voto electrónico como que estamos haciendo, por ejemplo, dentro de las universidades y dentro de muchas instituciones, ¿cierto? Uno va votando electrónicamente. Eso sí, pero como el voto para presidente, etcétera, da una cierta preocupación sí, hay un cierto desconfianza en cómo podía funcionar. Segundo, yo destaco mucho el sistema chileno y los vocales de mesa, el acto cívico de ir, que hay toda una tradición y ese forma parte de la cultura chilena y yo diría es sumamente importante, no sé para ustedes que son más jóvenes, pero yo diría especialmente para las personas que vivieron la dictadura y volvieron, ¿cierto?, a recuperar la democracia en los años 90, es un tema muy importante la participación en ese tipo de instancias que son cara de cara. Y yo destacaría eso especialmente en relación al estallido social, que vimos, ¿cierto?, a partir del estallido social, sí, claramente había la marcha, los movimientos, pero también había muchos cabildos, mucho más espacios. Uno tenía la sensación que en verdad la gente conversaba mucho más, que se juntaban para hablar de temas, mucho más que vimos, por ejemplo, durante el proceso que fue liderado por el gobierno de Bachelet en el proceso de cabildos y todo eso. Pues yo ese que no me gusta del voto electrónico, ese elemento, ¿cierto? Sí. Pero en el contexto en el cual vivimos actualmente, donde hay una preocupación en relación a la seguridad sanitaria cuando salimos, yo he pensado mucho sobre el tema porque yo siempre tengo la sensación cuando hablo de ese tema de locales más amplios y todo, están pensando en Santiago, en la región metropolitana, pero no consideran a las personas que viven en distintos sectores. Y ese es donde la brecha digital, yo encuentro, es muy importante y va a impactar de manera negativa sobre las personas que sabemos, especialmente en nuestra región, y en general son las zonas que son más rezagadas de cierta manera, las zonas que enfrentan más desafíos, justamente son las zonas que tienen menos acceso y muchas veces, yo diría, sectores rurales en general votan más que sector urbano, pero si uno mira los datos sobre la participación electoral en general de personas con mayores recursos y mayor educación, votan más y esencialmente definen los temas. Eso me parece que el servicio electoral tiene que jugar un rol de pensar desde la ciudadanía o desde la diversidad de los distintos ciudadanos y ciudadanas, los distintos territorios y asegurar y facilitar procesos para que pueden votar, porque me parece un voto electrónico en, Alto Biobío va a ser más complicado que una mesa, ¿no? Que igual van a tener que bajar a Ranco, ¿cierto? En ese sentido, mejor hacerlo de manera normal. Pero sí, es un desafío importante y como yo dije, yo tengo la sensación que Cervelo, el servicio electoral, ha pensado principalmente en Santiago y en sectores urbanos y con gente que tiene facilidad de movilidad, no pensando que siempre muestran que muchas personas tienen que tomar locomoción para llegar a votar, que también ese mismo tema de transporte público puede ser otra fuente de contagio, me parece que son como muy parcelados la manera que van pensando.
Toda la razón. Toda Jill, la razón. como última pregunta, durante todo, digamos, este pequeño diálogo hemos hablado un poco de una institución en particular o de una idea en particular que es la participación de los ciudadanos. Sin embargo, no es esa la única institución que actualmente se ve cuestionada en Chile. O sea, en primer momento con el estallido social, que como bien señalaban al principio, es como la gota que rebalsa el vaso, ya es lo último de un proceso que se viene viviendo desde hace años, pero a día de hoy la pandemia en sí ha expuesto aún más, digamos, los problemas que vive Chile como sociedad. Entonces, en ese contexto, y quizá la pregunta es un poco amplia, pero creo que es pertinente en el sentido de, ¿es el momento de cuestionar todo lo que hay en Chile? Porque uno entiende que un país no surge de la nada. Y hay ciertas ideas que se vienen trabajando desde hace años y que se han mantenido en nuestra institucionalidad, como por ejemplo el Estado unitario, que es lo que nos da esta idea de, oye, solamente pensamos para Santiago, solamente pensamos para el centro político, ¿qué pasa con el resto? Esa sería mi humilde opinión, digo, mi humilde pregunta. Sí, bueno, es que entre las distintas actividades que yo he hecho durante un tiempo fui presidenta del capítulo de la región de Biobío de Chile descentralizado, ¿cierto? Yo vengo de un estado federal, como eso, y un estado federal que esencialmente la gran mayoría de las decisiones se toma a nivel local o a nivel como provincial, tiene como... En Estados Unidos somos muy dispersos, de cierta manera, que tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? En un país como Chile yo diría que un Estado federal no necesariamente favorece lo que pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que al final son tan pobres como lo más pobre acá en Chile. Bueno, no, quizás no tanto, como porque hay es que estaba pensando que Puerto Rico, por ejemplo, que es el más pobre dentro de Estados Unidos, igual es mejor que muchos de los países en América Latina, algo así. Pero claro, de cierta manera, igual no se va a resolver los problemas si es unitario, federal. Yo encuentro que la propuesta que surgió de la Comisión Asesor Presidencial para Descentralización es interesante, que tiene que empezar a traspasar más atribuciones a niveles locales, regionales especialmente. Además, recursos, como se necesitan, recursos, atribuciones, y claramente vamos a tener la elección del gobernador regional o gobernadora regional el próximo año. Como eso a lo menos va a iniciar un proceso para ir transformando. Eso, de cierta manera, yo pienso que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos mantener y lo que se necesita cambiar. Pero claramente se necesita lograr mayor comunicación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Yo agregaría también, uno de los desafíos principales es cómo superamos el ciclo electoral, porque tenemos se va generando políticas, se cambia el gobierno hasta dentro de la misma coalición y empezamos foja cero. Cada 4 años vamos cambiando y no hay necesariamente una continuidad, excepto la política económica, ¿cierto? Esa mantiene la continuidad en el tiempo. Eso, hay una serie de temas, pero sí, claramente hay que cambiar la Constitución. Yo creo que haya un cambio constitucional. Aquí todos aprobamos. Sí, así que... Quiero agregar una última detalle dentro de esas posibilidades de superar el ciclo electoral, tanto en las políticas de Estado como en la participación, sobre todo en este segundo punto que, esbozando obviamente es algún tema que da para hablar varios programas por sí solo, pero qué aspectos quizás son interesantes ya desde este minuto ir analizando de los ejemplos comparados de otros países, de instancias de participación que vayan más allá de la mera elección de autoridades, que es lo que se ha hecho en Chile en las últimas décadas. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos? ¿Qué cosas o situaciones tenemos que estar pensando ya o empezar a visualizar como posibilidades a futuro?
Sí, mira, hay un montón. Distintos países han generado, por ejemplo, a través de la misma como plataforma, de la posibilidad de generar propuestas, y a partir de esas propuestas uno tiene que ir buscando más apoyo de otros, como eso, utilizando el Internet para generar como mayor participación. Pero en verdad no ha resultado tanto. Como eso, yo diría que más que canales de participación que se necesita, necesitamos otro estilo de liderazgo, ¿cierto? Tenemos una manera de pensar el Estado que es muy de autoridad, muy de patrón de fondo, como eso quizás cuando yo miro los países parlamentarios, especialmente como los países nórdicos, que tienen varias características que son diferentes de acá, ¿cierto? Uno, tenemos políticas sociales de calidad universal, que va generando una base a partir de la cual nosotros podemos conversar y ser ciudadanos un poquito más iguales en la situación. En general tiene educación pública, que también va formando una ciudadanía con una visión compartida. Pero además de eso, yo destaco, tiene un sistema parlamentario que favorece la colaboración y también favorece en general cuando funciona bien, ese es el tema, cuando funciona bien, favorece, cierto, que no hay cambio tan brusco. El problema de los sistemas presidenciales son justamente que por un poco de votos se puede cambiar de la derecha a la izquierda, ¿cierto? O la derecha a centro-izquierda, de cierta manera. Entonces, en un sistema parlamentario, al final, siempre uno está compartiendo poder. Ahora, el problema es cuando no se logra generar gobierno. Y si ese podía funcionar en Chile. Porque Chile igual, en los años 90, ¿cierto? Con la Constitución y con todos los amarres que quedó de la dictadura en la Constitución, igual la Constitución tenía que generar, ¿cierto?, la política de consenso para poder hacer los cambios que se necesita hacer. Pues yo diría que cuando pensamos en la Constitución hay que pensar y proteger las cosas que valoramos más, ¿cierto? Y por eso yo personalmente pienso que tiene que ser central y valorado centralmente dentro de la Constitución son los derechos humanos. Ahora ese es un debate que hay que generar, pero yo encuentro que tiene que a partir de allá. Y ese tiene que ser protegido con alta mayoría. Pero tenemos que decidir qué temas queremos que tenga más baja mayoría para aprobar, ¿cierto? Y ese es todo el debate que ha sido justamente por el tema de la AFP. Pues la actual Constitución protege la propiedad privada, pero con demasiado amarre, ¿cierto? Como eso, yo encuentro que el tema de propiedad privada en el siglo XXI, donde muchos de los temas tienen que ver con proteger los bienes de uso común, como agua, como clima, de favorecer la colaboración, entonces tenemos que ir pensando en ese tema. Pero yo encuentro que vamos por allá igual, a pesar que no quieren ir. Yo tengo la sensación como ha sido tan disfuncional la gestión de la crisis que requiere compartir, que al final va a demostrar la disfuncionalidad de la manera que están ejerciendo el poder actualmente. Perfecto, Jean. Eres optimista entonces. Vamos para allá. Era optimista, sí. Siempre pensando positivo. Lo único que queda en estos tiempos, en todo caso. No, sí, es que si uno no es optimista, que tengo un profe de mucho tiempo atrás, pero que sigue siendo amigo, y él siempre dice que uno tiene que ser, ¿cómo es? Uno tiene que ser crítico, optimista al mismo tiempo, de cierta manera. Que él no confía en las personas que son, todo va a ser bonito. No. Pero de cierta manera tampoco confía en las personas que son como, todo está malo. Entonces uno tiene que buscar como ese equilibrio entre las dos visiones. Perfecto, Jean. Te agradecemos infinitamente que te hayas dado este ratito lluvioso acá en Concepción y en Hualqui para conversar con nosotros. Es un tema del que nos encantaría hablar una y otra vez, así que espero que tengamos una nueva oportunidad de hacerlo. Siempre es un gusto escucharte, tu claridad, así que te agradecemos nuevamente y vamos por ese apruebo en octubre. Sí. Como si ustedes van a continuar con el podcast, ¿tienen buena sintonía? En eso estamos. Estamos trabajando por mejorarlo.
Se viene una segunda temporada probablemente. Sí, Se viene una segunda temporada. Sí. Con un Rodrigo afeitado. Ustedes no lo ven, pero este hombre tiene una barba. No, sí lo veo. Ahora. Un abrazo grande, Jean. Ya, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Adiós. gracias. Y después de este pequeño corte comercial y musical, volvemos con el tema de distensión. Como para hacerlo súper contingente, no había otra pregunta que la siguiente. ¿Qué vamos a hacer con el 10% de la AFP? Chiquillos, ¿están nadando en dinero como Floyd Mayweather? Don Pablo. Hoy aquí tengo, como siempre, unas declaraciones tristes. Primero, nuevamente, mi primer tema de distensión fue rechazado por esta gente déspota. Que lo sepan, que lo sepan. Yo quiero decir que ese tema eran caídas, lo cual yo Era creo que chistoso. ya hace como 3 décadas no es chistoso. Exacto. Era chistoso. Y menos con Era como- podcast, pues. Era Porque ya, es como ya, medio que- loco así. Ya les fallé. Esto Ya, mismo, lo asumo, castígate. les fallé, pero además, no solamente ustedes me castigan, sino que el universo me castiga. Porque yo soy un trabajador que ha vivido toda la vida en la informalidad. He Ya, tenido pero un todos par hemos de, sufrido he la tenido un par informalidad de laboral. trabajos esporádicos en alguna parte, así que mi cuenta de AFP marca 0. Lo que igual es bueno porque significa que nunca me han robado nada. Así que Es Pero una ahora, buena si forma de tú verlo. Si boleteas, yo nunca tampoco he tenido un contrato de trabajo fijo, solo boleteado. sí, no, En realidad boleteado de todavía gran tampoco. parte de los jóvenes de este país. Y también me obligan ahora, pues, te obligan a cotizar. Entonces, Oye, no he boleteado yo iba a todavía. decir lo mismo. Como son los millennials, como la casta que más ha sufrido la informalidad laboral, bueno, aparte de, no sé, los trabajadores del salitre y las trabajadoras de casa particular, pero francamente, primero con cueva boleteáis, después con cueva podéis pagar ISAPRE o estar en bueno, los que están en FONASA. Es increíble, como mucha gente no No, tiene nada. cotizaciones a la AFP, No, nada. nada. Bueno, Oye, también podría está- ser peor, podríamos ser deudores de pensión alimenticia. Ahí ya estaríamos. No, Esto habría va a ser Papito terrible. corazón. Papito corazón. Rodrigo, ¿usted es un papito corazón? Confiésese, No, por favor. Felizmente no. Está bien. Yo tampoco. Podría, en vez de papito corazón, podría ser sugar daddy. Sugar, claro, no nos Con el alcanza Con el el 10%. presupuesto para ser sugar daddy. 10%. No, yo tengo 10%, o sea que en realidad es 100% en mi caso, porque todo lo que he cotizado lo puedo retirar. ¿Quién, Rodrigo? Pero no me da para tanto. Y el otro problema es que estoy en FP Modelo. Ay, no. Así que uno lo... Qué no lo logra terrible. Pero Oye, en su momento horrible. se supone que Modelo era buena, como que tenía bajas comisiones, Sí, no pues, sé, es que ese alta sistema rentabilidad. tiene comisiones más bajas, pero es porque es un sistema súper precario de funcionamiento. Me tinca que eso en su sistema de devolución de la FP funcionan los mismos servidores de nuestro podcast. Así de precario. Yo creo que por ahí anda. Así de precario resulta AFP Modelo. Oye, yo puedo sacar como el 25% casi el 25% del total de mi cotización. Más o menos. Y lo voy a sacar absolutamente. O sea, como ¿Qué va a hacer con ese dinero? Aparte Porque de comprar tengo- un vino para nosotros, para nuestro primer programa presencial, absolutamente por supuesto. Vinito Infinito, Vinito Emanuela Redondo. ¿Verdad? Puedo sacar un palo, justo. Pero además se Está supone, espectacular, pues, espectacular. y lo que voy a hacer como buena señora de bien, es que lo voy a poner en un depósito a plazo
porque no. voy a ganar Es que- como 200 pesos, pero es que nadie me va a Lo que robar. pasa es que tú eres de una casta especial de gente llamada responsable financieramente. Yo no Yo no sé comparto. cómo la No, Ailén no se está comparto. autodenominando millennial Sí, mira. hablando de informalidad y está pero en una posición. Mira, está en una posición de privilegio. Es porque mi tarjeta de crédito tiene poco cupo y de hecho lo reduje. Así de responsable fui No. que en mis tiempos en que trabajaba para el Estado y ahí andaba los Floyd Mayweather, aumenté el cupo de la tarjeta y cuando volví a la informalidad lo reduje. Cuando terminé los sábados por la mañana grabando un podcast de dudosa procedencia Así con es. dudosa audiencia, volví a rebajar mi cuota de crédito porque era muy necesario. Una de las cosas más, yo creo que ha desnudado lo del 10%. Uno, lo de los papitos corazón, que francamente, hombres, háganse cargo. Dos, el tema de la salud dental, la cantidad de gente Sí, me fijé. que se va a poder arreglar los dientes con el 10% y que, weón, han tenido, o sea, como el tema de la salud dental, bueno, el de la salud mental es otra conversación que podemos tener ad eternum, pero ya se sabe lo que influye en la calidad de vida, en la autoestima. ¿Se acuerdan del programa de la Luisa Durán, de la primera dama, Sonrisa de Mujer? Sí, muy bueno ese Era programa. un tremendo programa. Entonces, como... Bueno, weón, eso es lo que tenían las políticas focalizadas, porque era como cada 10 años salía una, así que era... Después Bachelet, me acuerdo que tuvo el Chile Crece Contigo, que era como la política estrella, y la Ujú. había sido esa, la de Sonrisa de Mujer. ¿Cuál es la de Piñera? Chile muere contigo. No, Noel que después un cabro como que andaba diciendo que se le habían robado el elige vivir sano, ¿no? Ah, elige Y era, vivir según él, sano. es elige vivir sano. Yo no sé qué tan más sano hemos llegado a vivir en su gobierno, yo creo que No hemos logrado nada, pero las pero pretensiones se están ahí. supone, claro, Pretensiones su pretensión están ahí. era que ese fuera el programa estrella, claro. Una Yo desgracia. sigo comprando cosas con 3 sellos, porque como tocino. Son los sellos de Mucho calidad, tocino. po. A mí si tiene menos de 2 sellos, no lo compro. Lo Pero que dudo. Don Rodrigo tiene unos problemas con la azúcar. No, yo con el azúcar tengo Ahora problema, me da un poco miedo ¿De la verdad? la relación que va a haber entre Fruna y Don Rodrigo ahora que tiene el 10% de su AFP. No, Fruna está funadísimo. Es que sí, es verdad, está funado, es verdad. pero Me había bueno, olvidado. ¿qué vamos a hacer? Algún Pero día los lo explicaremos. tabletones. Y algún día ahí vamos a nacionalizar Fruna y Exacto. vamos a pasar al área de Vamos a apropiación. analizar Fruna. Esa es la mejor idea que el presidente del Partido Único ha tenido en este podcast. Nacionalizar Fruna y tabletones para todos, gratuitos y de calidad. Dije vivir chan. Elegir. Esa fue la verdadera política focalizada. ¿Cuánto cuestan los tabletones ahora? Ya no cuestan 10 pesos. Pero cada tabletón o el balde. No, porque el tabletón Pero es mira, balde. yo tengo el sueño, yo no he comprado el balde y todavía lo sueño. Yo tampoco. ¿Existe verdaderamente Sí, el existe, balde o es existe, un balde. No, existe. mito existe el urbano balde. del balde de Estoy tabletones? buscando Mira, es más, el precio, existe según el el Radio balde. ADN, es de 3.800 pesos en región. El balde. Pero sí baratísimo, si esa es la gracia que tiene, weón. Oye, Lai, ¿por qué no invierte ese 10% en tabletones como corresponde? No lo sé. ¿Cuántos baldes de No, tabletones porque Exacto, ¿cuántos baldes de tabletones me puedo comprar? es que yo tengo mi proveedora de azúcares refinadas. Ay, Voy a pasar el dato, arroba Francesca Dulces y Tortas en Instagram, que tiene los mejores brownies de Concepción y hace unos galletones de nuez y chocolate que uno come y ya no puedes comer ninguna otra galleta en el mundo. Como que después de eso las cookies simplemente como que no existen. Tu boca no puede volver a comer cookie otra vez. La cara de Castillo está muy interesado en no, yo no puedo ver ese Instagram porque voy a... Te lo voy a mandar. Problema. Te lo voy a mandar. Sí, Ya, bien. No. Presidente Y del lo que Partido Único. he descubierto últimamente que estoy igual adicta a la torta de nuez. Cosa que nunca pensé que podía hacer, pero ¡ay, qué cosa más rica! ¿Por qué empezamos a hablar de comida ahora?
cómo gastarlo en porque hay dinero en sus bolsillos, no en el mío, así que yo espero su invitación, a lo que sea. Ya yo te invito. No puedo yo sé, sí, ya sé lo que voy a hacer. Con mi 10%, cuando pueda comer, con mi 10% voy a esperar a que abra la fuente alemana. Eso sí. Me voy a parar afuera. Pero está cerrado, están haciendo pedidos y esas cosas. No, nada. Son muy responsables con su público y sus trabajadores. Claro. Porque además no despidieron a nadie. No, muy bien. Estrellita de empleados. Así que, como debieron hacer la mitad de esas empresas gigantes que en lugar de pagarle a sus trabajadores prefirieron repartir utilidades. Así es. Te estamos mirando a ti, Cencosud. Horst Polman, por ti. Que nos está escuchando, yo lo sé. Sí, yo igual sé que Horst Polman los domingos en la mañana lee el Mercurio y escucha Plaza Perú. Es verdad. Sí, tiene que ser. Como toda persona de bien en este país, yo creo. Lee el Mercurio y escucha Plaza Perú. Ay. Bueno, yo creo que con eso ¿será todo? Lo hemos logrado. Será todo. Una vez más encontramos una razón para hablar cosas de las que no tenemos idea y aún así reírnos de ellas. Así es, que las risas nunca falten, ni los tabletones. Y los completos de la fuente alemana. Esperamos volver a vernos en una segunda temporada. Vamos a hacer todo lo posible. Estamos cerrando. Este es el final. Este es el final. ¡Ay, es verdad! Porque un amigo es una luz. No, Rodrigo. Mala canción, mala. Oye, pésima. es magnífico. Por favor, me carga. La típica como de licenciatura padre de cuarto medio. Y todo el mundo llorando. Esa así sonó como... en mi licenciatura padre de cuarto medio. como... Yo estudié en colegio católico, así que era una canción de iglesia. Pero de las empoderadoras. Hay algunas. Les voy a mandar Sí, hay varios. mi playlist. Yo creo que... no sé. Cambiaría la canción. Y ya, pues nos despedimos de esta primera temporada. Hemos tenido maravillosos invitados que ojalá podamos tener en un segundo periodo. Vamos a hacer unas reestructuraciones a pedido de nuestro comandante general. El comandante siempre ha estado molesto con todo lo que hacemos, así que desde hoy cambia todo. Cambia Pablo, cambia la Elena. No sé si eso va a seguir Rodrigo, pero... Reestructuración de personal, todo. Pide. Cambio de rostro. Tengo una sola duda. Tú sabes que si tú me despides, yo te voy a demandar por las cotizaciones impagas. ¿Está claro? Sí, está claro que... Está clarísimo. Excelente. Ay. Así que amigos, en este último capítulo de la primera temporada de Plaza Perú, nos despedimos con optimismo por el apruebo. Optimismo por el apruebo y optimismo porque la segunda temporada puede hacer de forma presencial y con un vituperio para nuestras invitadas e invitados. Es verdad. Mucho optimismo. Hacerlo más directo, más en vivo. Ya pues. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muy bien. Ha sido. Nos oyemos. Nos oyemos luego. Adiós.